Bueno, un caso particular de los procesos estocásticos es el caso de los procesos estocásticos estacionarios, que ya lo dijimos en clase, en la clase pasada, y en la clase conceptual, que está caracterizado por el hecho de que la función de densidad de probabilidad es la misma para todas las variables aleatorias. Entonces, pongamos eso, para que quede el concepto escrito. El proceso estocástico estacionario entonces utilizado para todos los instantes de tiempos, y esto es lo mismo que decir para todas las variables aleatorias. Bueno, habíamos dicho también que en clase que había dos formas de estacionalidad. Una débil, en la que solo se exigía que la media y la varianza no variaran con el tiempo, pero nosotros vamos a ver la forma fuerte, que es cuando la probabilidad, la función de densidad de probabilidad no cambia. Entonces, en su forma fuerte, implica bien. Bueno, ahora una cuestión importante. Voy a comentar algunos aspectos importantes que surgieron de estudios previos que nosotros realizamos. Entonces, punto número 1, bueno, pone A. La estacionalidad es función de la longitud del segmento. La longitud de segmentos que se considera. Bueno, esto significa que, por ejemplo, si tomamos muestras de diferentes longitudes de segmento, la estacionalidad puede depender, es decir, la misma señal para segmentos de longitud L1 puede ser estacionaria, pero no para longitud de segmentos L2. Eso es lo que quiere decir esto. Y, ¿qué más? Que las funciones de densidad de probabilidad dependen de la cantidad de datos con lo que se construye. Eso también lo comentaba. Obtenidas, entonces, a partir de datos discretos
depende de la cantidad de datos con la que se construye. Esto significa que para poder comparar las PDF de distintas longitudes de segmento, vamos a tomar el caso de el caso más desfavorable, que sería la cantidad de datos para el caso de los segmentos de mayor longitud. Eso también lo comentamos en clase. Y esto, a ver, ahí está. Pusimos este ejemplo. Supongamos que tenemos diferentes longitudes de segmento, tomamos el segmento de mayor longitud, esto lo dijimos en clase, y está en el PPT, entonces para poder comparar las funciones de densidad de probabilidad de diferentes longitudes de segmento, vamos a construir todas con, en el caso de esta situación hipotética, 764 columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento, eso ya lo hemos, discutido también en la clase teórica. Lo que tenemos, el procedimiento va a ser, primero, y creo que en la clase pasada también hicimos un ejemplo, transformar el vector de datos en una matriz. En una matriz que tenga n filas y m columnas, donde la cantidad de filas es la longitud del segmento y la cantidad de columnas es el número de segmentos de columnas de esa longitud. En este caso, analizaremos nuestros datos, veremos cuál es el segmento de mayor longitud, calculamos la cantidad de segmentos de esa longitud y ese será el número de columnas que van a tener todas las matrices. Es decir, ¿no? Acuérdense que vamos a construir una matriz por cada longitud de segmento. Y de ahí, bueno, elegiremos 10 filas aleatoriamente y construiremos con cada fila una función de densidad de probabilidad. Bueno, hay que decir algo respecto de los datos que vamos a utilizar para hacer estos ejercicios. Este es uno de los registros que se han realizado, que la cátedra ha realizado. Tenemos muchos registros de múltiples músculos, ¿está bien? Este fue un estudio que se realizó, creo que hace 2 o 3 años, para realizar este estudio se seleccionaron 5 sujetos jóvenes, varones, que eran compañeros, alumnos de la cátedra, entre 20 y 25 años de edad aproximadamente y con un peso promedio entre 70 y 90 kilos. Todos ellos tenían consentimiento informado, lo cual es importante, y un certificado de buena salud, emitido por un organismo de salud pública. Es decir, se siguió todo el protocolo para hacer experimentos con personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Obtuvieron un registro de electromiograma de los músculos deltoides y del trapecio, de los 3 deltoides, medio, anterior, posterior y del trapecio. Y se realizaron movimientos de abducción, aducción, es decir, se levantaba, como ustedes ven acá, en esta imagen, a ver, ¿dónde está el cursor? Ahí está. Se digamos, pone la mano a 30 grados respecto de la vertical,
el plano frontal y se levanta y baja la mano. ¿Está bien? Bajo diferentes condiciones. Una de las condiciones sin carga, o sea, sin ningún pesito. Después pusimos pesos de medio kilo, 1 kilo, hasta 2. Y en diferentes condiciones cinemáticas, ¿no? Y con diferentes velocidades. Entonces, para tratar de uniformizar la velocidad, en una computadora se puso una simulación y el sujeto tenía que seguir la simulación para más o menos conservar la velocidad. ¿Está bien? Estos registros se hicieron con un equipo que se llama Biopack y lo que vamos a hacer ahora es importarlo al archivo. Este archivo está subido también en Facet Virtual. Para subir este tipo de archivo hay que cargar un paquetito que se llama BioRead. Entonces ponemos import BioRead y cargamos los datos. Los datos están acumulados en un formato propio del Biopack. Lo voy a poner acá directamente. Ahí está. Este tiene varios canales porque se hicieron varios registros simultáneamente. Entonces, si uno quiere saber qué tienen los canales, le pone data, canales. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Ahí no hay que instalar el BioRead antes? sí. Bueno, supuestamente ya tienen, bueno, no sé, no han hecho ningún trabajo práctico con este tipo de archivos. No. Bueno, entonces cárguenlo al BioRead. Tienen que cargar la librería esa. ¿Está bien? Con pip install install BioRead. Sí, pip install. Bien. Bueno, entonces, en este registro que se llama B3, P0, esto significa que la carga fue sin carga y la velocidad es la tercera velocidad de 5. Para este registro, con esta velocidad y esta carga, se hicieron. Fíjense, hay 4 registros. Acá dice el tipo de músculo que se ha registrado, deltoides medio, al debajo del deltoide anterior, posterior y el trapecio. El número de muestras que tiene el registro, la velocidad de muestreo con lo que se ha hecho, y bueno, nada. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer entonces es setear las características que dice el registro, que la frecuencia de muestreo es 2000 y vamos a llamarle EMG. Vamos a tomar el registro del deltoide medio, que este es el primero, ¿está bien? Entonces este va a ser, copio de acá. Como vamos a tomar el primero, esto se especifica de esta manera. Le ponemos un 0, que es la primera fila. Y le pongo punto datos para que borre toda otra información. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es selecciono los datos del músculo deltoides medio. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿cuántos datos tiene esto? Entonces lo voy a llamar N mayúscula, electromiograma.
Entonces esto va a ser, tomo la longitud del electromiograma. Más, y tengo que generar un arreglo de índices, que le voy a llamar M, del electromiograma, que va a ser un arreglo que tiene longitud N del electromiograma. Y también voy a, si quiero especificar un eje de tiempos, puedo hacer tiempo o T, solamente a secas, es este N sobre la frecuencia muestra. ¿Está bien? Bueno, con eso, a ver, perdón, no corrí esto. Ahí está. Entonces, ya está elegidos los datos, determinados los parámetros y seteados los arreglos temporales. Bueno, veamos, nos sensibilicemos con los datos. Ahí está. Espera un segundito, chicos. Disculpen, chicos. Sigamos. Profe, Sí. ¿cómo? O sea, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? ¿Mostrar la señal que detecta el biopack? No, con el Biopack los registros. Lo que estamos ahora por hacer es procesar esos registros. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar los datos en Júpiter, que lo hacemos con esto. ¿Está bien? Y ahora vamos a mirar los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, vamos a poner T y Eh, entonces, ¿qué más? Vamos a poner una etiqueta. Esto es P. En segundos. Vamos a poner una etiqueta en el eje Y.
Esto es... MG. Perdón, una pregunta. ¿Cómo sé que el canal es el 0? Y porque el primer canal que aparece acá es el del deltoide medio, ese es el 0. Ah, bien. Empieza de 0 y después sería el Siempre 1. en Python los arreglos, tanto de en Python, tanto los arreglos como los data frame empiezan en 0. Bien, perfecto, gracias. Bueno, ahí está. Ese es el registro. Eso es lo que hay en el registro electromiográfico del primer canal de que el deltoide es medio. Fíjense que acá hay zonas en donde no hay actividad electromiográfica. ¿Ve? Estas zonas finitas no hay actividad electromiográfica. Entonces hay que hacer un preprocesamiento. ¿Está bien? Entonces hay que eliminar de este registro las zonas en donde no hay contracción muscular. Entonces, pongamos. Muscular. Este es un procesamiento que emplea, nosotros vamos a utilizar una función que ya la hemos hecho, que es una función que se llama envolvente, función envolvente, y emplea calcula la envolvente de la señal. A ver. Estas funciones también ya están función envolvente. Ahí está, devuelve la envolvente de la señal, empleando una ventana móvil. Entonces esto tiene dos datos. Uno, la señal, y otro, el tamaño de la ventana. Bueno, ustedes pueden jugar un poco con el tamaño de la ventana. Aquí vamos a cargar la función. Y, digamos, para nuestros casos, para estos casos de función electromiográfica con una señal de ventana entre 120 y 150 está bien. Profe, ¿qué sería lo de señal de ventana? ¿Ah? ¿Qué sería lo de la ventana? No me queda claro. La cantidad de muestras que toma la ventana, ¿está bien? Esto es, fíjense que, a ver, para determinar la envolvente, lo que hace es tomar una ventana móvil que se vaya desplazando y para cada valor de la ventana, para cada posición de la ventana, se calcula un valor de RMS. Ya está. Es eso. ¿Está bien? Entonces, le voy a llamar I al resultado de la envolvente, ¿no? Entonces, acá voy a aplicar esta función y acá tengo que poner dos datos. Uno es el electromiograma, que es son los datos, y después le vamos a poner, por ejemplo, 150 datos. Bueno, entonces voy a establecer un contador, un arreglo. Ahí está. Que tenga la misma longitud de bueno. Ahora veamos qué es lo que nos ha dado. Gráfico acá sobre esta misma.
Entonces, ¿a dónde está? Acá. Acá le voy a agregar la envolvente. Entonces esto va a ser NI y le voy a poner en otro color. Bueno, acá como tengo más de un gráfico, ya le voy a poner etiquetas. Esto va a ser EMG. Esto va a ser envolvente. Bueno, y en vez de poner el EGI, pongo laser. Ahí está. Le voy a poner un tamaño de 12 para que escriba la letra. Bueno, ya está. Perdón, esto es NI, es unidad de tiempo, sobre... Ahí está. Bueno, fíjense que ahí lo que hace es la envolvente. Va marcando por dónde pasa. Bueno, fíjense que la envolvente, a ver, vamos a ampliar esto un poquitito para verlo bien. En la dimensión I, de 0, por ejemplo, de 0 a 0,05. Fíjense que... Fíjense que la envolvente está acá. Es decir, yo lo que voy a hacer es descartar las señales que estén por debajo de un cierto umbral. Puedo poner el umbral acá en 0,2, que es bastante... que es un valor por encima del nivel de base que tiene la envolvente. Entonces... ¿Nosotros elegimos el umbral, profe? Sí, sí. Es un valor chiquitito, es aleatorio, no es aleatorio, sino es, usted puede elegir 0,15, 0,20, pero siempre tiene que estar por encima del valor mínimo de la envolvente, ¿está bien? Porque si no van a estar recontando información. ¿Está? Bueno, entonces, hay una función que también la hemos desarrollado nosotros para estos fines específicos, que es una función que permite eliminar señal que está por debajo del umbral. Nosotros la hemos desarrollado para este tipo de señales electromiográficas, para hacer esta operación, exactamente. Ahí la vamos a cargar. Esta es una función mucho más elaborada, ¿no? Dice, esta función elimina parte de una señal que se encuentra por debajo de un umbral empleando la envolvente. O sea que esto ya calcula la envolvente internamente y necesita de 3 datos, 4 datos. La señal, no, 3 datos. El umbral y el tamaño de la ventana. Este tamaño de la ventana se refiere a la cantidad de muestras que va a utilizar para generar la ventana móvil para el proceso del cálculo de la envolvente. Bueno, entonces, le voy a llamar, qué sé yo, Z, a esta señal que se llama elimina con umbral. Y esto, entonces, le ponemos el nombre de la señal, el umbral, bueno, le ponemos 0,02, ya hemos dicho por qué, y el mismo tamaño de ventana que hemos utilizado acá, que eran 150 muestras.
Bueno, entonces veamos qué forma tiene esto que nos arroja el resultado. Bueno, ¿qué dice? Sí, ya sé. Bueno, ahí está. Tiene tres tipos de información diferentes. Eso, perdón, lo podemos ver acá. Esta función devuelve tres argumentos. El valor de K, que representa el número de contracciones que tienen longitudes mayores a 100 muestras. Los índices de comienzo y fin de cada una de las contracciones y la nueva señal correspondiente. Muy bien. Entonces acá vamos a, simplemente para que lo vean, llamo K igual a Z de 0. Esa es las contracciones, son las contracciones. Después vienen los índices, que va a ser Z el primero y la señal después. Pongo minúscula para distinguirlo de EMG mayúscula que llamamos a la señal. Entonces, este sería 2. Bueno, entonces los pongo acá para que muestren. K, índices y electromiograma. Bueno, ahí está. Hay 27 tramos en los que tiene más de 100 muestras de contracciones. Este es el índice de comienzo y final de la primera contracción, inicio y final de la segunda contracción, y así sucesivamente. Y aquí al final, en este arreglo, está el electromiograma ya filtrado. ¿Está bien? Bueno, si ustedes quieren normalizar, lo pueden hacer. MG normal o normalizado es simplemente a la señal hay que restarle la media y hay que dividirla en el desvío estándar. Profe, ¿Sí? ¿siempre tiene la misma forma? ¿Siempre es 3? ¿Z? Sí, el código que está desarrollado para que devuelva esas tres cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos esa función, necesitábamos estas cosas. Entonces, esta es una función que ha sido específicamente desarrollada para hacer esto, ¿está bien? Con señales electromiográficas. No sé si funcionará nunca la he probado con otro tipo de señal, pero lo que pasa es que era para una publicación. Entonces fue una de las herramientas metodológicas que usamos. ¿Profe? Bien, bien. Sí. ¿Podría explicar qué significa cada cosa? O sea, no estoy entendiendo bien. ¿Los 27 qué sería? Y después el... Bueno, acá lo que pasa es que si vos te fijás, había zonas en este registro en donde no había actividad electromiográfica, ¿está bien? Entonces uno considera que hay actividad electromiográfica cuando tenés por lo menos una longitud, una señal cuya longitud sea mayor a 100 muestras. ¿Está bien? Sí. Si vos tenés tramos que tienen menor a 100 muestras, bueno, no podés decir que es una contracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recuperar señales que tengan una duración continuada de por lo menos 100 muestras o más. Y que cumplan además dos requisitos. Uno, que tengan una amplitud por encima del umbral y que estén contenidas por la envolvente. Por eso, esto te entrega tres cosas. Uno, la cantidad de pedazos de segmentos que cumplen con estas condiciones. Es decir, que tenga por lo menos
100 muestras. Contracciones musculares, O sea actividad que, electromiográfica. en la señal esta tenemos 27 contracciones, digamos, musculares. Claro, en esta señal tenemos 27 contracciones. Los índices son en qué muestra inicia y en qué muestra termina esa contracción. Bien. La primera de las 27. Esta es la segunda de las 27. O Esta sea es la que tercera. en este caso tendremos 54 valores, digamos, que corresponden a cada una de las 27. Claro. Bien. Y luego, lo último es ya la señal completa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que haces después? Juxtapones las 27 señales. Los 27 segmentos de señal. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, aquí le vamos a poner... ¿qué estaba? Ah, sí, estábamos normalizando. Y esta es la longitud de este electromiograma normalizado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo a partir de esto. ¿Está bien hasta acá, chicos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar acá? Entonces, acá pongo... no, lo que no he creado acá es, estoy viendo, es el contador para este electromiograma normal. Bueno, qué sé yo, le llamo ese. El arreglo, ¿sí? Que tenga esta muestra. N con esta cantidad de muestras. Entonces acá voy a poner S, lo puedo dibujar en muestra o si no, si quieren lo puedo dibujar en tiempo, para lo cual habría que dividir las muestras en la frecuencia de muestreo. S dividido en la frecuencia de muestreo. Bueno, ahí está. Entonces esto ya no sería tiempo, sino que estoy poniendo muestras. Y acá dije normalizado. Bueno, ahí está. Ese es el, digamos, registro. Fíjense que ya no hay segmentitos finitos, como los hay acá. Estos tramitos ya no están presentes. Bien. Bueno, veamos cuál es la amplitud, porque ahora vamos a empezar a generar las funciones de densidad de probabilidad y para eso hay que segmentar. Pero tenemos que tener el dato de valor mínimo y valor máximo entre los cuales vamos a generar la función de densidad de probabilidad. Entonces, acá vamos a generar líneas verticales, entonces... estos serían las coordenadas y de las líneas horizontales, perdón. Bueno, esto van a ser, es un arreglo. ¿Entre qué? Esto tiene que ser entre qué y qué valores están. Por acá, no sé cuánto será, 14 y acá, qué sé yo, pongámosle 10. Entonces, menos 14, negativo, y 10. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá. Estos serían horizontal lines. Entonces, vamos a tener las posiciones de las líneas horizontales
son estas. ¿Entre qué valor los vamos a dibujar? Entre, bueno, menos 14 y 10. Y podemos hacer color. Profesor, ¿cuál sería el criterio para elegir estas líneas? ¿Qué? Uy, no se ve. Tienen que... Creo que sí, tenés razón. Entre 0, 9, son líneas horizontales. Entre 0 y 80, tenés razón. Bueno, digamos, la señal tiene que estar contenida dentro de esas líneas, ¿está bien? Porque esto va a ser el intervalo de variación de la función de densidad de probabilidad. No le podemos equivocar. Si ponemos una línea que esté por acá en 5, vamos a estar cortando toda la información de las señales que estén por encima de esa línea. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es segmentar la señal. Entonces, podemos decir que vamos a construir, tomamos segmentos temporales de diferentes cantidades de muestra. Por ejemplo, de 10 en 10, bueno, por ejemplo, de 10 muestras hasta, digamos, 100 en pasos de 10. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, le llamo L-segmento. Así le habíamos llamado en teoría, creo. Vamos a redondear. Bueno, primero vamos a generar, antes que esto, un contador n, que vaya desde 10 hasta 100 en pasos de a 10. Bueno, ahí está. Y ahora, aproximadamente, este va a ser un vector de longitudes de segmento. ¿Está bien? Entonces, miramos esto. Ahí está. 10, 20, 30, ahí está. Desde 10 hasta 100 en pasos de a 10. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le voy a llamar n de segmentos a la longitud de L. Entonces voy a pedirle que me muestre quién es L y quién es N. La cantidad de segmentos. Entonces, L son longitudes de segmentos desde 10 en 10, y el primer grupo va a tener 10, 20, 30 y así. Estas son las cantidades de segmentos que van a tener cada uno de las matrices.
y hay 10. Bueno, ¿está bien? Sí. ¿Por qué haría falta redondear el L? ¿Vos por qué decís? Sí, el L son segmentos, es un arreglo de 10 en 10. Bueno, puedo ponerlo así. A ver. Sí, puedo poner directamente así. ¿Así te gusta más? Sí, Ahí está. preguntaba ahora para. Gracias. Listo, es lo mismo. Bueno, entonces, ahora, lo que dijimos, para cada longitud de segmento, construyo que era una matriz de n por m elementos. Y luego elijo aleatoriamente 10 filas. Y construyo las PDF. Bueno, lo que tengo que saber es exactamente cuántas voy a construir. Es decir, con cuántas columnas voy a construir. Para eso habíamos dicho que tomamos la mayor longitud de segmento y dividíamos la longitud de esta en la mayor cantidad de segmentos. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Esto de cualquier manera lo vamos a hacer en el código, ¿no? Bueno, lo hacemos en el código directamente. Bueno, lo que voy a hacer es generar una matriz en donde poner los datos. Entonces le voy a llamar una matriz grande, que le llamo P. ¿Por qué? Porque, digamos, voy a tener una matriz P y una matriz P grande. La matriz P va a almacenar datos de una determinada longitud de segmento, pero en esta matriz P grande voy a almacenar todas las matrices para todas las longitudes de segmento. Entonces, no sé exactamente cuántas van a aparecer. Entonces voy a poner una matriz vacía de esta longitud. Y voy a hacer lo mismo con una matriz donde ponga las funciones de densidad de probabilidad. Pero esta le voy a llamar I mayúscula. También, pero acá, como esta es una función, le voy a poner que sea de tipo flotante. Especificarle que sea de tipo flotante. Bueno. Entonces, para no estar accediendo a los datos cada vez que tengan que hacer alguna cuenta, entonces acá nomás voy a decir, los datos van a ser EMG nord y NDAT
va a ser bueno, directamente acá le pongo la X. Bueno. ¿Qué más? Tengo que especificar, bueno, este valor X inicial y X final de la función de densidad de probabilidad. Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces, X0, X final y la cantidad de puntos con los que se van a construir la densidad de probabilidad. Entonces dijimos que era menos 14, 10, el rango. Y ¿cuántos hay acá? 24. Entonces pongámosle 1000 puntos por unidad, entonces 24.000 puntos. Y D va a ser el paso. Entonces, el X final menos el X inicial. Esto ya lo hicimos en la clase pasada, dividido en el número de puntos. Y luego defino el vector X. X va a ser, entonces, X0 más D por el arreglo. Que tenga longitud de este número de pasos. Bueno, entonces empecemos. Le pongamos I. Primero vamos a hacer que este recorra la cantidad de segmentos. Índice, que recorre la cantidad de segmentos. Entonces acá lo dejo aclarado. El lazo recorre las diferentes longitudes de segmento. Bueno, ¿qué más? Para cada una de esas longitudes de segmento, entonces vamos a decir datos ahora. Vamos a crear una matriz vacía que va a tener, aquí tengo que dimensionarla, la cantidad de datos de esta, como filas, y una cantidad de columnas, pero esta es I, es decir, para cada valor de I, que vaya tomando cada una de estas longitudes. Y como es una matriz vacía, pongo 0, ¿no? Después le voy agregando. Entonces acá, ¿qué hago en esta línea? Creo una matriz vacía donde guardaré los datos. Bueno, ¿qué más? Ahora tengo que saber cuántas columnas voy a tener. ¿Ve? Acá yo sé la cantidad de filas, pero no sé la cantidad de columnas. Voy a poner M, le voy a llamar a la cantidad de columnas, que va a ser N datos, que es esta cantidad, N datos, dividido en la longitud esta que de cada uno de los segmentos. Ahí está. Entonces esto me va a estar dando la cantidad de columnas que tenga cada una de esas matrices. Pero después las vamos a recortar. Cuando construyamos todas, las vamos a recortar y nos vamos a quedar con una determinada cantidad de filas nada más. Bueno,
voy a crear una matriz auxiliar redimensionando el vector de datos. El vector de datos es dat. Voy a tomar exactamente desde 0 hasta el producto de la cantidad de filas por la cantidad de columnas, para no equivocarme. Por, entonces, la cantidad de columnas que es n. Y acá, estos son los datos, ¿está bien? Desde ahí hasta ahí. Ahora la voy a dimensionar, la voy a transformar en una matriz que tenga estas filas, copio de nuevo, estas filas y m columnas. Y que las vaya ordenando por filas. Ahí está. Entonces, acá lo que hago es en una matriz de n por n elementos. Bien. Bueno, ¿qué más? Ahora voy a guardarlos en estas. Datos, entonces, voy a ir agregando. Entonces, ¿qué voy a ir agregando? Acá el comando es, acá hay que poner la matriz donde uno va agregando y lo primero que pone es el nombre mismo de la matriz. Coma, y aquí qué es lo que uno quiere ir agregando. Aquí vamos a ir agregando la matriz auxiliar a medida que se vaya construyendo. Y hay que decirle cómo. Que sea... ¿Apen qué sería, profe? ¿Qué cosa? Apen. Apen es ir agregando. Ah, bien. O sea, acá ponemos datos, a esta matriz le vamos agregando esto que está acá. Es como que vamos llenando la matriz con esto. Exactamente. Bien, De perfecto. esta manera. Le vamos llenando la matriz. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Agregar. Agrego datos de cada longitud de segmento. ¿Está bien? Bueno, entonces ya en la matriz datos ya tengo todos los segmentos cargados. Bueno, ahora hemos dicho que teníamos que elegir al azar, es decir, para que las matrices con las funciones de densidad de probabilidad se construyan la misma cantidad de datos, con la misma cantidad de datos, hay que tomar siempre la misma cantidad de columnas. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar al azar esa cantidad de columnas. Pero ¿cómo sabemos cuál es la cantidad de columnas que hay que reemplazar? Bueno, entonces le llamo MI a la cantidad de datos que voy a seleccionar y que va a ser al azar. Es random choice. Selección aleatoria, significa esto. Entonces, random choice. Entonces, acá tengo que decirle, ¿de dónde voy a elegir? Bueno, de la matriz M. ¿Cuántas columnas voy a elegir? Bueno, y acá era donde yo les decía, vamos a tomar
n la cantidad de datos que tenemos nosotros, y lo vamos a dividir en la longitud de segmento, la última longitud de segmento, es decir, en la longitud de segmento esta. ¿Está bien? Pero para no hacerlo dependiente de los números, simplemente le voy a llamar así. Longitud de segmentos para... ¿dónde está NC? Bueno. N era N6. Creo que lo llamé así. Ahí está. N6. Para N6 menos 1, ¿no? ¿Está bien? Porque acuérdense que el último elemento no se toma. Entonces, de esta manera estoy eligiendo la cantidad de columnas para una longitud de segmento de 10. Entonces, a partir de acá, ya estoy eligiendo, todas las matrices van a tener exactamente la misma cantidad de columnas. Y tomo al azar la cantidad de columnas de la longitud más larga de segmentos. Bueno, y ahora en datos, voy a redefinir datos y voy a poner de la matriz original, tomo todas las filas, pero ¿qué columnas? Las que ya seleccioné aleatoriamente. ¿Está? Entonces acá voy a hacer una selección aleatoria. Entonces acá tengo, es como decir, tengo este número, M. ¿Está bien? De este tomo aleatoriamente tantos. Entonces se genera una lista de números aleatorios. Entonces, de acá voy a decir, de la matriz original tomo toda la fila, pero estos números aleatorios. Que será 0, 8, 27, bueno, esas van a ser las columnas. Entonces, acá con esto aseguro que las funciones de densidad de probabilidad de todas las longitudes del segmento se construyan con la misma cantidad, puedo poner numeral, ¿no es cierto? Cantidad de datos. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Hemos dicho que íbamos a elegir 10 filas para construir. Entonces, bueno, le llamo L. Uso el mismo comando para elección aleatoria. Pero acá voy a decir, bueno, de esta longitud de segmento, de cada una, longitud de segmento, voy a elegir 10. Bueno, ese es un número fijo. Sin elección, sin repetición, es decir, ¿qué es lo que significa sin reemplazo? Esto es importante. Es decir, elijo una fila, pero no la devuelvo es como si estuviera eligiendo pelotas en una bolsa o de una caja. Cuando yo elijo una pelota queda afuera, no la vuelvo a poner en la caja, porque ahí cometo el error de poder elegirla nuevamente. ¿Está bien? Entonces, hago elecciones sin devolución, sin reemplazo. Entonces, acá elijo 10 filas al azar. Bueno, entonces, en la matriz P voy a poner, para esta matriz por cada longitud del segmento. Entonces, de la matriz dato voy a elegir estas R.
filas y todas las columnas que ya sé que eran las que corresponde a la máxima longitud de segmento. Bueno, eso es lo que voy a hacer por cada uno, ¿no? ¿Está bien? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir acumulando la matriz P. Fíjense que esta ya es una matriz de datos que va a tener las R columnas solamente, las R filas, las 10 filas, y las cantidad de columnas, por cada valor de I. Ahora las voy a ir juntando en la matriz Big I. Entonces, acá. En esta matriz voy a ir agregando. Entonces, agrego. Aquí le vuelvo a poner el nombre. ¿Qué es lo que voy a ir agregando? P. Entonces, ¿qué va a hacer acá para cada valor de I? En esta matriz va agregando P. Para I igual a 0 va a poner la P obtenida, para esa longitud de segmento. Luego, I igual a 1, toma la segunda longitud de segmento, va a agregar la P correspondiente a esa segunda longitud de segmento, y así sucesivamente. Entonces, si tengo 10 segmentos, entonces voy a tener 10 matrices acumuladas en esta matriz. ¿Está bien? Todas con las mismas características, 10 filas por la misma cantidad de columnas. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ahora ya le tengo que construir a la función de densidad de probabilidad. Al comienzo cargué el paquete que me permite calcular las funciones de densidad de probabilidad. Bueno, entonces, ahora sí, le voy a llamar I1 a la primera. Es decir, por cada valor de I voy a construir una PDF. Acuérdense que esto hay que indicarle acá los datos. Entonces, para un valor de I cualquiera, habíamos dicho que en P acumulábamos las 10 filas por la cantidad de columnas. Entonces, P, 0. Entonces, como P, estoy por construir la primera función de densidad de probabilidad, se corresponde con la primera fila de P. Entonces sería fila 0, todas las columnas. Entonces, acá le tengo que poner estos datos, que es cómo se va a construir la función de densidad de probabilidad. El X inicial, el X final, la cantidad de puntos y 1 para el factor de corrección. Bueno. Y así tengo que hacer 10. Bueno, las voy a poner acá. Esta va a ser la 2 y acá va a ser la segunda fila. Acá no hace falta poner al final de coma. Esta sería 3 y 4, que corresponde al 2, y la 4, que corresponde a la fila 3. Entonces esta sería la 5, que corresponde a, perdón, la fila 4. La función 6, que corresponde a la fila 5, y así sucesivamente, ¿no? Acá tengo la fila 7, entonces, fila 6, 8, fila 7, y aquí me falta
una fila más. Perdón. Corresponde a la fila 8. Fila 10, que corresponde a la fila 9. Bien, ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, las voy a poner a todas estas en una matriz y que las vaya acumulando horizontalmente. Entonces se usa es H stack. Entonces aquí tengo que poner todas las que voy a poner. Entonces esto sería I1. I2, I3. ¿En tu función qué es lo que haría? ¿Qué? La HS de Chuck. Las va apilando horizontalmente. Ah, bien. Gracias. Bueno, entonces, y luego lo que voy a hacer es llenar. Esta es para cada longitud de segmento, voy a tener esta matriz que tiene 10 filas y la determinada cantidad de columnas de cada una de las funciones de probabilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora tengo que hacer esto para cada longitud de segmento, para que queden acumuladas. ¿Dónde están? Acá. Entonces, acá voy a hacer y acá le agrego I. Listo, y eso sería todo. Esperemos que no tener ningún error. A ver. Si uno quiere medir el tiempo de procesamiento, acá yo incluí un data time, que lo que hace es medir cuánto tiempo dura el código este, ¿no? En general pueden tardar bastante, pero este creo que va a tardar menos porque TINI entonces acá le pongo ¿cómo era? Data time punto ahora. Bueno, ahí inicia. Y acá al final tengo que ponerle otro data time cuando ya termina todo. Entonces acá le voy a poner al final para que lo haga. Bueno, a ver, veamos, ejecutemos. ¿Por qué dice que no está definida? Ah, claro, es dati. Ahí. ¿Qué más? Random choice. A ver. En la fila de MI, acá. ¿Qué es lo que tiene?
¿No sería con C? Sí. Aquí también. ¿Qué más? Bueno, ahí está. Bueno, una vez que tengamos esto, a ver cuál problema apareció ahora. Ah, me equivoqué acá. Porque acá, digamos, yo lo que quiero hacer es apilar. ¿Dónde estoy? HT. Ahí está. Entonces, cuando te termine, voy a poner así. De final menos inicial, y me va a dar el tiempo que duró este proceso. Bueno, acuérdense que las funciones normalizan internamente. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si las dimensiones coinciden. Entonces, vamos a decirle que nos dé la dimensión de una de esas funciones de probabilidad, de la I mayúscula. ¿Qué más? Vamos a encontrar las dimensiones de esta matriz grande. Y bueno, ya terminó. 94 segundos para hacer esta cuenta bastante grande. Fíjense, 24.000 datos está bien porque nosotros dijimos que la cantidad de datos se iban a construir con estos 24.000 puntos. O sea, la cantidad de puntos de la función de índice de probabilidad. Esto tiene 10, hay 10 de esta aquí adentro, entonces tiene 240.000 elementos, y esta 2.400.000, porque tiene 10 longitudes de segmento, una I mayúscula por cada longitud de segmento. Es decir, que si nosotros multiplicamos la cantidad de valores con los que se construyen las funciones de densidad de probabilidad por las 10 columnas y por la longitud del segmento, me tiene que dar este mismo valor. ¿Vale? Sí, ahí está, mismo valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? A esta matriz I grande la voy a separar en esta matriz I grande son estas, ¿está bien? Esta. Acá, esta última tiene acumulada solamente la información de la última longitud de segmento, que es esta. ¿Está bien? Solamente acumula esa. Acá en Big I están todas, pero en I solamente se acumula la de la última longitud de segmento. Entonces lo voy a redimensionar, voy a llamar que es chiquita. Voy a dimensionar esta matriz I grande en, digamos, NP filas y 10 columnas de esta forma. Entonces, acá voy a dibujarlas a estas.
X, y voy a dibujar la primera. Y esta tendría que coincidir con la primera. Bueno, a esta le voy a poner que tenga línea de puntos para que se pueda ver si hay superposición. Tendría que haber superposición. Ahí está. Fíjense, la azul y la naranjita son exactamente la misma. Es decir, que la primera de esta, de esta matriz I, ¿sí? 2 puntos, la primera, que es la primera columna, coincide con la primera. Y así sucesivamente con todas. ¿Está bien? Bueno, ahora las puedo mostrar todas. Por ejemplo, acá simplemente voy a poner XY nada más, y entonces me va a mostrar todas. Lo que sí, tendría que poner una leyenda para saber cuál. Entonces pongo I1. A ver, ya lo tengo copiado acá. Para no. Ahí está. Entonces, sí. Bueno. Ahí están, fíjense, aquí están las 10 funciones de densidad de probabilidad correspondiente a la última longitud del segmento, que es la que está acumulada, ¿no? 100 muestras. Bueno. Esta matriz Big E, ¿sí? Contiene, ¿sí? Las 10 matrices con la función de densidad de probabilidad, cada una correspondiente a las diferentes longitudes de segmentos, ¿no? Bueno, por ejemplo, podemos redimensionar esta y mostrar que esto es así, ¿no? Entonces, qué sé yo, voy a ponerle I mayúscula 1. Vamos a dimensionar esta matriz grande en, entonces, NP fila por 10 por N mayúscula C, que es la cantidad de elementos. De la misma manera. Entonces, le pongo, me muestre, NP, acá. Bueno, tiene 24.000 filas por 100 columnas, ¿está bien? Las primeras 10 corresponden a la primera longitud del segmento, las segundas 10 a la segunda, y así sucesivamente. Entonces podemos hacer un ploteo. Copio esto. Entonces dibujar, por ejemplo, X, y acá le puedo poner I1. Voy a tomar las últimas 10. La última, o sea,
Esta viene a ser las últimas 10, sería de 90 a 100, pero este 90 corresponde a la primera función de densidad de probabilidad, que sería esta I1. ¿Está bien? Entonces esta se tiene que corresponder con la I1. ¿Vale? Ahí está. ¿Ven? Se corresponde exactamente. Bueno, ahora, hablando de la función de densidad de probabilidad, voy a, bueno, esto ya no hace falta la ponga, y esto tampoco. La voy a dibujar en verde. Ahora, puedo dibujar el histograma. Esto hicimos la clase pasada. El histograma, esto es la fila 0, todas las columnas. Habíamos dicho que hay que ponerle acá la cantidad de bins. Habíamos elegido 45. Habíamos dicho que era importante para que tenga el tamaño de uno, que sea una densidad. Vamos a poner este color. Entonces aquí vamos a poner una leyenda. Entonces primero era el gaussiano, y la segunda es con el histograma. Bueno, ahí está. Esta es la función de densidad de probabilidad. Si ustedes modifican acá, por ejemplo, la cantidad de bins, se ajusta más o menos la función de densidad de probabilidad, se ajusta el histograma con la función de densidad de probabilidad. Ahí está. Bueno, ahora me surgen un par de preguntas relacionados con el ajuste que estamos haciendo. Primero, ¿qué tan bueno es el ajuste con el kernel gaussiano? ¿Y cómo podemos hacer para comparar la función de densidad de probabilidad? Acuérdense que el objetivo es comparar la función de probabilidad para poder decidir si el proceso es estocástico o no. Bueno. Nosotros vamos a ir respondiendo de a una las preguntas. Para ver qué tan bueno es el ajuste, la vamos a comparar con funciones de densidad de probabilidad estandarizadas. Para eso vamos a cargar un módulo de SciPy, que es el stats, que tiene, vamos a importar las funciones de densidad de probabilidad normal, de Cauchy, gamma, bueno, acá lo ver, y logística. Y un ajustador que se llama FITA. Bueno, de esa manera nosotros vamos a poder construir las funciones de densidad de probabilidad estandarizadas. Por ejemplo, le pongo distribuciones, le llamo, entonces esto va a ser una especie de arreglo, entonces normal, Cauchy, gamma y logística. Después vamos a poner el ajustador, va a ser
acá vamos a hacer el ajuste de las funciones de densidad a los datos experimentales. Entonces hay que ponerle primero de qué dato estamos hablando. Sigamos trabajando con este. Es la fila 0, que sería la I1, ¿no? La I1. Los datos con los que se construyó la I1, que sería P0. ¿A dónde está? Esta, P0. Bueno, ¿qué más necesitamos acá? Y las distribuciones. Distributions igual a distribuciones. Son las que yo le llamé distribuciones acá. Bueno, y acá le digo que haga el ajuste. Bueno, espera, acá también le voy a pedir que me lo muestre. No encuentro la mejores 4 distribuciones y que me lo muestre. Ahí está. Entonces, ahí fíjense que la que mejor ajusta es la de Cauchy. Después la logística, la de Cauchy es la naranja, la logística es la verde, y así cada una de ellas tiene distinto color. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer los parámetros de la función de Cauchy, que es la que mejor ajusta, bajo parámetros. Entonces, y acá le tengo que poner quién es la que yo quiero ajustar. Sí. Entonces acá lo que hago es calcular los valores de los parámetros, son esos. ¿Mm? Estos son los valores de los parámetros. Y si quiero la función normal, por ejemplo, por decir otra, hago lo mismo. Y acá le pongo el nombre de la distribución que quiero ajustar. Ahí está. Bueno, la función de Cauchy, para los que no se acuerdan, tiene una forma. Voy a poner una ecuacióncita que es la forma de la función de densidad de probabilidad de Cauchy, que es esta. Tiene dos parámetros. Entonces, Lo que pasa es que ahora, en la estadística no se ve eso, esa función puntualmente. ¿qué cosa? Que esa función no se ve en estadística puntualmente. Bueno, tiene una forma como la de la normal con dos parámetros que son x0 y gamma. Este x0 y este gamma. Bueno, entonces ahora la voy a calcular. Ahí. Que me calcule la función de densidad de probabilidad para los valores de x. Y acá tengo que poner los valores de los parámetros. Esto de acá. Bueno, ahí ya está. Entonces ahora la puedo dibujar. Acá. Esta. Entonces, acá la primera era la del kernel gaussiano. Voy a poner, y aquí le voy a agregar x
coma y de Cauchy. En otro color. Y acá tengo que agregarle otra. No, este lo voy a poner antes del histograma. Entonces, esta Entonces, fíjense que la función de densidad de Cauchy es, digamos, respeta las irregularidades del histograma, que sí lo hace la función de kernel gaussiano que nosotros hemos construido. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para comparar estas dos funciones? Hemos dicho en teoría que hay varias alternativas. Una es la suma de los cuadrados del error. Bueno, para eso nosotros ya hemos generado una función que este año ha sido optimizada. Todas estas funciones están subidas en Facet virtual. Entonces le voy a poner S mayúscula. Le pongamos acá también mayúscula. Entonces, esto lo que hace es calcular este valor. Fíjense que acá, para cada una distribución, da el criterio de Kaike y la suma de los cuadrados del error. No sé cómo implementa esto el ajustador, pero bueno, para evitar problemas nosotros vamos a calcular con nuestra función. Con el kernel gaussiano sería entonces una cosa importante acá que yo me olvidé de decir, y es acá el histograma. Cuando uno calcula el histograma, si lo llamo así, y acá le pongo los valores esta función tiene dos valores, ¿no? El valor I del histograma, que es de este H, el valor 0, la primera columna, y luego X, el histograma, no sé por qué tiene siempre una fila más, es 1, pero de acá voy a tomar, no tomo la última fila, para que tenga las mismas dimensiones X e Y, ¿no? XH. Bien. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Porque acá puse punto y coma. No puse punto y coma, ahí está.
Bueno, ya con estos valores de X y Y de los datos puedo calcular, la suma de los cuadrados del error. Entonces, acá tengo que poner los datos reales, XH y H, y la función que estoy ajustando, que sería en este caso I1. Bien. Entonces, acá quiero que me muestre cuánto da. Perdón, me falta poner X. Ahí está, 0,017. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función de Cauchy. Entonces, aquí le pongo Cauchy. Entonces, acá va a ser I de Cauchy. Bueno, fíjense que ajusta mucho mejor la de kernel gaussiano, porque tiene mucho menor error. Bueno, para responder a la segunda pregunta de comparar, cómo comparar, esta es una de las formas, ¿no? Hay otras. Esto es para medir qué tan bueno es el ajuste entre los datos experimentales y el kernel gaussiano o cualquier otro ajuste de funciones de densidad de probabilidad. Entonces, ¿cómo comparamos? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo comparamos las funciones de densidad de probabilidad? Entonces, hay varias estrategias. Uno es el método del índice del solapamiento. Es decir, cuánto están superpuestas las funciones de densidad de probabilidad. Para eso vamos a cargar una función que también la hemos hecho y está optimizada, que se llama índice de solapamiento. Vamos a tomar los segmentos, los últimos segmentos, vamos a tomar, ¿cuánto tiene esto? 100, eran 100 muestras sobre la frecuencia control. Bueno, ahí está. Son segmentos de 50 milisegundos, ¿está bien? Que eran los últimos, digamos, P. Ahí está. En esta matriz P están todos. Los de la última longitud de segmento, de 100 muestras. Acá está. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle, calcule el área. Esto lo que hace es calcular el área. Acá está. Esta función calcula el índice del solapamiento entre dos funciones de densidad de probabilidad. Los argumentos necesarios son tres vectores. X, el vector de la abscisa, F1 y F2 son las dos PDF. Muy bien, lo que calcula acá es cuánto se superponen una respecto de la otra. Entonces, vamos a hacer el cálculo para estas 10. Entonces, área de los segmentos de 50 milisegundos vamos a generar un vector vacío. Ahí está. Entonces, ahora vamos a comparar por I in range de 0 a 10, que son las 10 señales. Entonces, pero no queremos comparar una consigo misma, entonces vamos a hacer J
que vaya desde I más 1 Profe, creo que tiene apagado el micrófono. hasta 10. Si está hablando no se le escucha. Entonces va a comparar la I con la J. Muy bien. Entonces acá vamos a poner este vector que va a ser igual a, bueno, y le vamos agregando a este mismo vector, hay que repetir el nombre, y acá hay que decirle qué es lo que queremos que haga, que vaya agregando este cálculo. Vamos a hacer que calcule el vector X necesitábamos, y esto era todas las filas con la columna iésima de la matriz I con toda la fila de la columna Jésima. Muy bien, ya está. Y ahora lo dibujamos. Vamos a dibujar esto. Ahí tengo que ver. Ahí. Área 50 MSG. Pero esto, bueno, no, vamos a dibujarlo de 0 a 1. Bueno, fíjense, esto es lo que nos da. Cada punto corresponde a una comparación. ¿Está bien? Entonces, hay que decidir cuál, si estas, para esta longitud de segmento, las funciones de probabilidad Profe, sigue sin son escucharse. o no coincidentes. Bueno, el segundo método de empleo es el de las curvas ROC. El de las curvas ROC, ¿han podido ver qué son las curvas ROC? Chicos. La verdad que no, en mi caso. Las curvas ROC se usan para comparar falsos positivos con falsos negativos. Es un método que se utiliza mucho en la ingeniería clínica. Para eso, ¿qué ha pasado ahí? ¿Alguien está queriendo ingresar? Bueno, hay una función que nos permite calcular también la diferencia entre las curvas. A ver, espera, perdón. Bueno, no sé. Sigo. No. ¿A dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? ¿Ahí están viendo la pantalla? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es calcular la función de... No, la densidad de probabilidad se la tenemos. La función de densidad de probabilidad, la densidad acumulada, que se llama CDF. ¿Sí? Esa se calcula a partir de la integral de la función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, hay que ponerle X y supongamos la I1. Y luego, por decir algo, vamos a... esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Construida con las dos funciones de densidad de probabilidad. ¿Está bien? Sí. Esta. Entonces, ahora hagamos el dibujito. Ya estoy terminando, chicos. Esperen un minutito. Vamos a dibujar esas dos funciones de probabilidad. ¿Qué dice?
2400. Ajá, está bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es x1 ¿qué pasa? Ah, pero en principio esto tendría que tener la misma longitud de x. A ver. Sí, es un vector que tiene 2000. Ajá, bueno, entonces voy a construir un x1 bueno. Ahí está. Fíjense que son bastante parecidas, pero no son iguales. En las curvas ROC lo que uno hace es representar una frente a la otra. Entonces, si las funciones de densidad de probabilidad, son iguales, entonces esto se va a aproximar a, fíjense, contra más se aproxima, la línea negra es cuando las dos funciones coinciden exactamente. Contra más se aproxime la línea magenta a la línea negra, más parecidas van a ser. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo medimos eso? Y bueno, si uno mide el área bajo digamos que hay entre la curva anaranjada, magenta, y la línea negra, está cuantificando de alguna manera la separación entre estas dos funciones de densidad de probabilidad. Y para eso vamos a cargar una función que es el cálculo del área bajo la curva ROC. Entonces, simplemente hacemos así. Esto requiere dos argumentos, que son las dos funciones de densidad de probabilidad, y esto es 0,5. Si calculan lo que pueden hacer ahora es calcular la función de densidad de probabilidad de cada una de las 10 casos. Entonces creo acá... Una pregunta. Sí. ¿Estas curvas ROC es para detectar la tasa de verdaderos positivos y falsos positivos? Bueno, esa es una aplicación que tiene. Esa es una aplicación. Esta es otra. Ah, bien. ¿Está bien? Entonces acá, con esto yo creo una matriz que tiene 10 columnas correspondiente a las 10 funciones de densidad de probabilidad acumulada. ¿Está bien? Que es la integral de la PDF. Entonces, ahora copio esto mismo que está acá. Voy a llamarle, hago exactamente lo mismo que hice antes y compararlas entre ellas. Pero ahora le llamo área bajo la curva ROC para los 50 milisegundos. Comparo la I con la J, donde la J va de I más 1 más 10, ¿para qué? Para que no se superponga. Y lo último es una gráfica de esto. Bueno, este no es overlapping index, sino área bajo curva ROC.
Ah, claro. El, ahí está. Ahí está. Bueno, fíjense que esto está cerca de 0,5, porque contra más se aproximen a 0,5, más más parecidas van a ser. El valor, digamos, de coincidencia absoluta es 0,5. Bueno, y acá les voy a dejar una tarea para ustedes. Es estudiar la comparación entre la PDF empleando la distancia de Einstein del movimiento de tierra. Yo les doy el paquete de SciPy que lo tienen que cargar usando esta instrucción. Bueno, guardo esto y ya terminamos. Bueno.